Bendiciones, mi nombre es Marco Flores, soy profesor del Instituto Bíblico en San Ignacio. Estamos en el curso de Romanos y Gálatas. Bienvenidos a nuestra clase, esperamos sea de mucha bendición. En esta oportunidad estaremos considerando el capítulo 7 y capítulo 8 del libro de Romanos, capítulo 7 y capítulo 8, para tener ya un contexto acerca de lo que comprende esta temática. Romanos, leamos el capítulo 7 y capítulo 8. Vamos a leer el capítulo 7 del 1 al 25. Dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Explico esta sección de manera eh, sintetizada. El apóstol Pablo está haciendo una analogía o una comparación. La relación matrimonial y la relación de el ser humano con la ley. Esa es la relación que está haciendo una comparación. El apóstol Pablo tiene en mente lo siguiente: establece que si una mujer se casa con una persona mientras su marido está vivo, está cometiendo adulterio. Para esto lo usa el apóstol Pablo para enseñar lo siguiente: si el judío se está uniendo a la ley que fue dada a Moisés y practicando los mandamientos de la ley, está cometiendo adulterio en el sentido espiritual. ¿Por qué razón? Porque así como una mujer en el ámbito matrimonial queda libre de la ley, perdón, queda libre de la ley del marido, ¿sí? Cuando su marido muere, entonces Pablo está diciendo, los judíos han quedado libres de la ley porque la ley ya no está vigente. Ya no vivimos bajo el régimen de la ley. Es lo que Pablo está diciendo. El judío pretendía estar unido a la ley y unido a la gracia. Pablo a eso le llama adulterio. No pueden estar con dos. El argumento que utiliza el apóstol Pablo es que si el marido ya murió en una relación matrimonial, entonces la mujer está libre. Entonces Pablo está diciendo, la ley ya fue quitada, ya no tiene validez, ya está muerta y nos podemos casar con otro. ¿Quién es ese? Es Jesucristo. Estamos entonces en la libertad de poder escoger es casarnos con Cristo. Es lo que Pablo está diciendo. Entonces la ley está nula, ya no está vigente, porque Cristo con la muerte finaliza la vigencia de la ley para poder ingresar la ley de la gracia, de la fe. Vamos al capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia
si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Esto habla el fracaso de la ley. ¿Por qué razón? La ley fue dada para que los judíos tuviesen vida, tuviesen esa relación con el Señor, con Dios. Pero aquella ley que era el propósito de acercarlos a Dios, los aleja de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque la ley señaló el pecado. La ley no pudo hacer que el ser humano, que el judío, pudiese tener vida obediente al Señor. Así que dice el apóstol Pablo en el versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Verso 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El problema no es la ley. El problema es que el ser humano no pudo cumplir las exigencias de la ley, que era la perfección. Dice luego, lo que es bueno vino a ser muerte, estoy en el versículo 13, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El apóstol Pablo está diciendo, vivimos en una condición expuestos a la pecaminosidad, expuestos al pecado, ¿verdad? Y dice el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo está hablando de esa lucha constante que existe entre querer hacer lo bueno, pero que a veces se termina haciendo lo malo. Verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo una vez más está estableciendo esa lucha entre hacer lo bueno y lo malo. La lucha interna que pasamos todos los cristianos. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea que el apóstol Pablo está recalcando que sus intenciones, su voluntad, sus deseos es hacer lo correcto, pero que termina haciendo lo incorrecto. Una vez más, hace énfasis en la lucha entre la carne y el espíritu. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, el mal no está en la ley. El problema no está en la ley. El problema está en la misma persona que en condición humana cede al pecado. Verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La ley tenía sus demandas, obediencia perfecta. El apóstol Pablo está diciendo, mi espíritu quiere agradar a Dios,
Mi ser interno quiere complacer y someterse a la voluntad de Dios, pero mi carne, la naturaleza pecaminosa, me conlleva a hacer lo malo. Entonces, el apóstol Pablo establece, el problema no está en los mandamientos dados por Dios, pues son buenos, justos, sino el problema está en mí, en que hay una inclinación hacia el pecado. Eso es lo que Pablo está estableciendo. No es extraño a nosotros también. ¿Lo ha experimentado usted? Lo he experimentado yo. ¿Cuántas veces queriendo hacer lo bueno, sabiendo lo que es bueno, terminamos haciendo lo malo? Pablo no está justificándose. Él está declarando la lucha constante que hay por mantener la santidad, integridad delante de nuestro Dios. Vamos entonces al capítulo 8. Siempre el capítulo 7 hay otras ideas muy importantes, los frutos de la ley, las demandas de la ley y los propósitos de la ley. Además, ¿cuál es la gloria de la ley, la excelencia de la ley? El Señor Pablo lo manifiesta. ¿Y cuál es la naturaleza de la ley? El deleite del hombre interior, en contraste, el conflicto interno de la ley en el ser humano. Yo tengo la ley en mi mente, tengo un mandamiento en mi mente, pero aunque está en mi mente, hay una, hay un, hay una inclinación hacia el pecado que, aunque tengo el conocimiento, a veces cedemos a las cuestiones pecaminosas. Romanos capítulo 8 dice el versículo 1 al 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo establece que hay una bendición para aquel que se mantiene viviendo en el Espíritu. La bendición es que hay salvación. Porque la ley, verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la ley me tenía sometido al pecado y en consecuencia a la muerte, pero la ley del Espíritu me libera de esa condición espiritual. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, esa declaración, por la carne, que quiere decir por causa del ser humano, la inclinación del ser humano hacia el pecado. La ley era débil por la carne, porque dependía del cumplimiento, del esfuerzo del ser humano para obedecer perfectamente la ley. Por eso era débil, por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, ¿quién fue victorioso en la carne sobre el pecado? Cristo Jesús. Dice la Biblia que él no cometió pecado. Entonces Jesús venció el poder del pecado en su propia carne. Vea el conflicto entre la carne y el espíritu. 4 y 5. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Los que son de la carne, los que se someten a la voluntad de la carne, los que le dan rienda suelta a sus deseos pecaminosos. Entonces no pueden dar frutos espirituales. Entonces, en la lucha constante, hay un conflicto constante entre la carne y el espíritu. Veamos el versículo 7 al 12. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Cristianos deudores. ¿Qué significa esto? Somos deudores a vivir conforme al Espíritu, dar frutos espirituales. Tenemos una deuda, la deuda de ser cristianos productivos, dando frutos que honren y glorifiquen a Dios. No somos deudores a la carne, pues Cristo ya nos liberó del pecado para no vivir más conforme al pecado. Siguiente pensamiento, libres y herederos. Dice el verso 13 al 17. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La condición espiritual de aquel que anda en el Espíritu está experimentando la libertad y no únicamente es libre del pecado, pero también es heredero de la gracia de Dios. Aflicciones pasajeras en contraste con la gloria permanente. 18 al 27. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Las aflicciones pasajeras, la misma palabra declara, son pasajeras, temporales, efímeras, terminarán, pero hay una gloria permanente con Cristo en la eternidad. Hermana, hermano, hay un amor inquebrantable. Del verso 28 al 39, Jesús, el apóstol Pablo, revela, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Por lo tanto, seamos agradecidos con el Señor. Mantengámonos siempre confiando en Él.
todo el tiempo. Que Dios le bendiga.